Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a empezar acompañarnos. Antes que nada, querría agradecer al comité organizador del Congreso y a la doctora Carolina Artucio por habernos invitado a participar, junto con el doctor Leandro Jubani, de esta mesa de síndromes coronarios agudos sin sobrelevación del ST, casos complejos. Estaremos analizando 2 casos clínicos de difícil resolución que generó problemas para los equipos tratantes y los pondremos a disposición para que nos analicen nuestro panel de expertos de gran nivel. Bueno, queremos agradecer especialmente la participación del doctor Juan Crestanelo, profesor de cirugía cardíaca, presidente del Departamento de Cirugía Cardiovascular en la Clínica Mayo, Estados Unidos. Nos acompañan aquí en la sala también el doctor Álvaro Nigemeyer, profesor adjunto del Centro Cardiovascular Universitario, cardiólogo clínico y hemodinamista, y el doctor Gustavo Viñolo, ex profesor agregado del Centro Cardiovascular Universitario, cardiólogo clínico, hemodinamista y ecocardiografista. Y la doctora Julia Aramburu, que se especializa en imagenología cardíaca. Damos paso ya a la doctora Carolina Menoni, que va a presentar la primera historia clínica. Bueno, buenas tardes. Arrancamos entonces con el caso clínico 1, que es sobre toma de decisiones en el preoperatorio de alto riesgo. Se trata de un paciente de 63 años, sexo masculino, autoválido, que como antecedentes personales tiene una arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores con un perímetro de marcha de 100 metros, polineuropatía diabética y una fibrilación auricular paroxística anticoagulado con rivaroxaban. Como factores de riesgo cardiovascular es hipertenso, diabetes insulino requiriente y tabaquista intenso. La medicación habitual que recibía está al costadito en el cuadrito que vemos ahí en celeste: carvedilol, aspirina, atorvastatina, valsartán, insulina NPH, furosemide, cilostazol y rivaroxaban. Este paciente se hizo en el año 2015 una cineangiocoronariografía en contexto de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Se le hizo una angioplastia de una lesión severa de circunfleja y se describían además lesiones leves y moderadas de otros vasos y una oclusión crónica de la arteria coronaria derecha. Se mantiene asintomático hasta una nueva cineangio que se realizó en el año 2022, en marzo, por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y la misma evidenciaba en ese momento una lesión severa en tercio proximal de la arteria descendente anterior, oclusión en tercio proximal de arteria circunfleja con imagen de trombo endoluminal y oclusión crónica en tercio proximal de arteria coronaria derecha dominante y circulación colateral para el lecho distal. Se realiza angioplastia de la arteria circunfleja con implante de stent liberador de drogas, Iansalpin 2,75 por 23 milímetros. En la evolución se sugiere continuar valoración por cirugía cardíaca para cirugía de revascularización miocárdica y sustitución valvular aórtica, dado que el paciente tenía como antecedente una estenosis aórtica moderada. La misma se posterga por sufrimiento de miembro inferior debido a su arteriopatía obstructiva crónica. El ecocardiograma de marzo de 2022 lo que mostraba era una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 58% y aquinesia de la cara inferior. Válvula aórtica fibrocalcificada con gradiente máximo de 40 milímetros de mercurio y un gradiente medio de 19 milímetros de mercurio, con un área indexada de 0,63 centímetros cuadrados por metro cuadrado, configurando una estenosis aórtica moderada. Este paciente ingresa actualmente por cuadro de isquemia de miembro inferior derecho invalidante, caracterizada por claudicación intermitente dolorosa de miembro inferior derecho al deambular unos pocos metros, de duración más prolongada que lo habitual, y que alivia con el reposo. Durante la internación comienza con episodios de angor de reposo reiterados, pero que aliviaban con nitritos sublinguales. Al examen físico se destaca lúcido, euneico, bien perfundido, piel y mucosas normocoloreadas, en lo cardiovascular, ritmo regular de 60 ciclos por minuto, soplo sistólico eyectivo en foco aórtico con irradiación al resto del precordio y PR2 preservado. En lo pleuropulmonar, MAP presente bilateral, sin estertores, y miembros inferiores, trastornos tróficos, piel descamante, alopecia, pulsos finos distales de forma bilateral, no cianosis, no frialdad y ni edema. El electrocardiograma al ingreso era que lo que muestra es una bradicardia sinusal de 57 ciclos por minuto, PIPR normal, es un QRS ancho con imagen de bloqueo de rama derecha, una secuela inferior y los trastornos secundarios de la repolarización. Se realizó curva de troponinas que fueron negativas. En cuanto a la conducta, nosotros le queremos
plantear estos 3 ítems. El uno es una nueva cineangiocoronariografía para revascularización percutánea. La 2, cirugía de revascularización miocárdica y sustitución valvular aórtica previo a cirugía vascular. Y la 3, tratamiento farmacológico y cirugía vascular. Bueno, bien. ¿Tengo voz? Bueno, bien. Entonces estamos frente a un paciente en un preoperatorio de alto riesgo, un paciente con indicación de cirugía de revascularización miocárdica y que ahora viene por una isquemia de miembro inferior que requiere cirugía también. Entonces, la pregunta es para el doctor Álvaro Nijemeyer en su calidad de cardiólogo clínico. ¿Qué harías, Álvaro, si tuvieras este preoperatorio? ¿Le pedirías una nueva cineangio? ¿Lo mandarías al cirujano? ¿Llamarías al cirujano, al hemodinamista o lo estabilizarías y lo harías operar? Estos pacientes con enfermedad coronaria y arteriopatía obstructiva crónica son un desafío porque si bien hay muchas guías escritas, son pacientes que es difícil encasillarlos dentro de las guías. En este caso en particular, yo no vi el paciente porque muchas veces a mí cuando me dicen tiene Angor y me muestran un electro como ese y tropo negativos, me gusta ir y interrogarlo y ver de verdad el Angor, realmente personalmente saber la magnitud del Angor, si el Angor es Angor, pero bueno, asumiendo de que el paciente tiene un Angor de reposo que está teniendo un curso evolutivo prolongado en los últimos días y que la isquemia de miembros inferiores no es de reposo, creo que lo que va en primer lugar es ver qué está ocurriendo con las coronarias, sobre todo cuando tenemos un cateterismo con una enfermedad coronaria severa, tuvo una angioplastia previa y tiene una coronaria ocluida. Entonces, en este paciente en particular, que su condición activa más severa parece que es la coronaria, y en segundo, digamos, la arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores, si bien le está limitando la calidad de vida, no tiene una isquemia de reposo, creo que no hay ninguna duda de que hay que proceder a conocer la anatomía coronaria y tratar de resolver ese problema. Carolina, ¿tenés el cateterismo para mostrarnos? Continuamos. Se le hizo cineangiocoronariografía. Acá lo que muestra es un enfoque, una cateterización selectiva de la arteria coronaria izquierda. Y la cateterización selectiva de la coronaria derecha. La nueva cineangiocoronariografía evidencia circulación coronaria balanceada, lesión severa en tercio proximal y lesión severa en tercio medio de la arteria descendente anterior, resultado conservado de la angioplastia con stent proximal de la circunfleja, oclusión crónica en el origen de primer y segundo ramo marginales, oclusión crónica de tercio proximal de la arteria coronaria derecha dominante, lesión severa proximal de ramo posterolateral de circunfleja y circulación colateral para el lecho distal de la arteria coronaria derecha. Gracias, Carolina. Queremos preguntarle ahora a Juan Crestanelo, desde su punto de vista como cirujano cardíaco. Bueno, vemos que anatómicamente es un paciente con enfermedad coronaria de 3 vasos, que además tiene una estenosis valvular aórtica moderada. Bueno, ¿qué opina en el contexto de un paciente que además tiene una enfermedad vascular periférica? Y bueno, si esto contraindica o no la cirugía cardíaca, si es un paciente que llevaría a bloc
o que buscaría, lo dejaría para resolver lo que se pueda en manos del equipo de hemodinamia. Bueno, muchas gracias y primero muchas gracias por la invitación. En cuanto a qué hacer con este paciente, desde el punto de vista anatómico, tiene lesiones que son revascularizables desde el punto de vista quirúrgico. Se puede hacer un bypass a la descendente anterior. No se ve mucho si hay circulación colateral a la parte distal de la coronaria derecha y si hay algún target en la descendente posterior o la posterolateral rama de la coronaria derecha. Y después potencialmente tendría un bypass posiblemente en la cara lateral. El asunto es decidir, número uno, si desde el punto de vista clínico está indicado hacerle la operación, y la operación consistiría en el bypass coronario y probablemente también reemplazar la válvula aórtica. Eso sería número uno. Y desde el punto de vista de los detalles técnicos es decidir si tiene conductos para hacer los bypasses. Y un paciente con enfermedad periférica es importante evaluarle las extremidades y ver si tiene, número uno, venas, número dos, si va el grado de circulación en las extremidades va a permitir cicatrizar, sobre todo obtener un índice de la muñeca al tobillo y ver si eso puede, si esas lesiones van el harvesting de la vena va a cicatrizar eventualmente. Y en cuanto a la decisión si hacer cirugía o no, una cosa que se puede hacer es hacerle un stress test y determinar si realmente tiene isquemia en este momento y si tiene isquemia, hacerle proceder con la cirugía primero, pero si no, la cirugía vascular probablemente sea el problema mayor que tiene en este momento el paciente, estabilizarlo desde el punto de vista médico, controlarle la fibrilación auricular y ir con la cirugía periférica y después hacer la cirugía cardíaca cuando se recupere. Gracias. Queremos darle la palabra ahora al doctor Gustavo Viñolo. ¿Qué hubiesen hecho con este paciente si llega al centro donde él trabaja? ¿Lo hubiesen estabilizado con tratamiento médico? ¿Hubiesen buscado resolverlo con un procedimiento percutáneo? ¿O hubiesen decidido la cirugía cardíaca? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Saludar especialmente a Juan. Es un amigo de hace décadas y siempre es un gusto verlo. Y me gusta que todavía tenga un tono rioplatense, un dejo rioplatense en su tono. Creo que después de oír las dos opiniones que se vertieron hasta ahora, es difícil no estar influenciado. Pero creo que lo que dijo Álvaro es muy importante. Hay que ir a hablar con el paciente, ver cuánto Angor tiene y no tener un reflejo. Esto queda muy bien decirlo en público y a veces, de repente alguna vez se lo olvidó, pero no tener un reflejo oculodilatador tan manifiesto que cuando veo esa DA le pongo un stent y me voy. Creo que el paciente tiene una enfermedad multivaso, el paciente es diabético, la enfermedad multivaso es compleja porque tiene lesiones que están más allá de la posibilidad de ser resueltas por angioplastia y entonces no me parece que este sea el caso para decir, como puedo resolver una, tengo que hacerlo. Pero Juan nos dio una pista de cómo simplificar un poco la ecuación y yo creo que quiero pedir dos pistas más. Una es, nos dijo, ¿y si tuviéramos un estudio de isquemia, que en este caso debería ser con imágenes, y pudiéramos ver dónde está la isquemia? Porque parece muy relevante si hay territorios que realmente ya están perdidos, no tienen isquemia, no hay viabilidad, hay cubo en cara inferior, capaz que esa cara inferior no agrega nada desde el punto de vista pronóstico.
Sin embargo, el puente mamario marca pronóstico en el paciente diabético multivaso, entonces creo que en este caso Juan tiene la derecha, siempre que además el interrogatorio que Álvaro sugirió y además la opinión del paciente sean contestes. O sea, el señor está de acuerdo en ser intervenido, el mayor beneficio del punto de vista pronóstico vital de endpoint duros está dado por la cirugía. Creo que por ahí tiene que ir. Respecto al otro punto que a mí me gustaría analizar, es que el área valvular aórtica indexada es 0,63. Un error de 1 milímetro en el tracto podría hacer que fuera severa. Entonces, si tuviera una estenosis moderada, quizás algún hemodinamista puede decir, bueno, isquemia tiene porque tiene ángulo, el territorio que está amenazado es la de A, lo voy a tratar. Estén con droga, el resultado es razonablemente bueno, el beneficio no es el máximo. Pero si la estenosis aórtica es severa, el paciente no apura tanto. Entonces a mí me gustaría preguntar, de atrevido, pero quizá a la doctora Aramburu, si le parece razonable reevaluar la válvula, si es razonable que tan en el límite busquemos alguna otra herramienta para completar el diagnóstico de severidad de la estenosis aórtica y en eso aportar al esquema de decisión, o sea que no le haría una angioplastia directamente. Lo sacaría y lo pensaría, es un paciente complejo. Pero tengo otra pregunta más. Ustedes nos dijeron que la arteriopatía es de sanción quirúrgica. Yo les creo. La duda ¿es quirúrgico? ¿No habrá una opción percutánea para reparar miembros inferiores? Creo que siempre que nos presentan una arteriopatía obstructiva de miembros inferiores, tenemos que tener diálogo con el colega encargado, probablemente el cirujano vascular, y estar razonablemente convencidos de que la opción es quirúrgica. No sé, una obstrucción crónica de eje fémuro-ilíaco muy larga, no hay otra opción que un bypass y bueno, por ahí va. Pero cuando el paciente está en el límite, está bueno revisar todos los puntos que hacen a la decisión. En este caso creo que estos dos últimos hacen a la decisión y sería bueno aclararlos. Bien, le damos la palabra a la doctora Aramburu. Sí, a mí en realidad la estenosis aórtica como que me quedé tranquila de que era moderada, primero porque auscultatoriamente tiene un segundo ruido conservado, que eso en general es más de moderada y no de severa. Y por otro lado, lo que tú decís, la medición en el tracto de salida para nosotros es un gran problema, pero desde que hacemos tomografía, que es un método 3D, y medimos bien el tracto de salida, sabemos que lo que nos pasa en eco es que nosotros subvaloramos el área, ¿tá? Entonces, en este paciente, seguramente, cuando vi que decía 0,73, lo primero que pensé, seguramente esa área es mucho mayor, porque, bueno, la FEBI está conservada, digo, los gradientes son de moderada, se ausculta un segundo ruido, seguramente estamos midiendo un tracto que es muy oval, que no es circular, y estamos midiendo el diámetro menor. De todas formas, siempre tenemos a la mano, digo, una técnica que para mí es fundamental, que es el score de calcio de la válvula aórtica, que si tuviéramos dudas, si tuviéramos que tomar alguna medida, digo, se podría realizar, y la correlación de calcificación y severidad es muy estrecha, o sea que creo que sería, frente a la duda, lo que haría. Para responder un poco a las otras preguntas que hizo Gustavo, la situación con este paciente fue que en realidad estaba en un centro sin servicio de hemodinamia y cirugía cardíaca, donde había sido valorado por cirujano vascular, que planteó la necesidad de operarlo, de resolverlo de forma quirúrgica y rápidamente, porque realmente estaba totalmente limitado el paciente, a mínimos movimientos, no podía prácticamente caminar, que ya hacía ya tenía dolor en el miembro inferior derecho. Y por eso ingresa el paciente para ser operado, y en ese momento es que se agrega durante la internación episodios de dolor que eran diarios, varias veces al día, estando en reposo, sin elementos de isquemia electrocardiográficos ni troponinas, pero sí clínicamente. Quienes lo valoraron referían que eran episodios claros, anginosos, que aliviaban con conducir sublingual. Frente a lo cual, en realidad, el planteo de los colegas fue buscar una forma de resolver esa situación de isquemia inestable, para poder dar paso lo más pronto posible a la cirugía vascular. No sé si quieren opinar algo más o
dejamos que Carolina continúe a ver cómo siguió. Imaginándome el futuro, angioplastia de DA, antiagregación, ¿cuándo detengo la antiagregación para reparar los miembros inferiores? ¿Tengo que hacer puente, no tengo que hacer puente? ¿Tengo riesgo de trombosis? ¿Se me tapa la DA? ¿Dónde voy a hacer la cirugía vascular? Porque si se tapa no le puedo hacer fibrinolítico en el posoperatorio inmediato. 40 preguntas que se me vienen en ese caso. Y si el paciente va a cirugía cardíaca, me gustaría preguntarle capaz rápido a Juan si existe un riesgo de, si la cirugía cardíaca es previa a la de miembros inferiores, si hay un riesgo de perder un miembro inferior con este grado de isquemia. Juan, te damos la palabra. Bueno, el riesgo de no sé qué grado de isquemia tendrá del miembro inferior, pero ciertamente si vamos a utilizar venas de la extremidad inferior, hay un riesgo de cicatrizar, y aparte, no sé cuál es la anatomía tampoco del miembro inferior, pero también utilizamos un conducto que potencialmente puede ser necesario para la revascularización distal del miembro inferior. Eso sería una consideración, y no es raro cuando las venas se acaban con una incisión total de la pierna, que hubiera problemas muy importantes con la cicatrización, y aún, como dice Gustavo, perdiendo el miembro. Pero ahora con la obtención endoscópica de las venas, eso es menos frecuente. En términos de la operación, si se puede usar la mamaria, sería la operación ideal, y estoy completamente de acuerdo. En un paciente diabético con enfermedad de triples vasos sería la opción mejor para la revascularización, la que obtiene la mejor sobrevida y la mejor libertad de revascularización, de repetir la revascularización a largo plazo. Bueno, continuamos. Se procede a la realización de angioplastia de la arteria descendente anterior y el ramo descendente, el ramo posterolateral. Se realiza angioplastia transluminal coronaria de arteria descendente anterior y ramo posterolateral de la circunfleja. En descendente anterior proximal se implantó stent liberador de drogas 3x18 milímetros, y en tercio medio se implantó un stent liberador de drogas 2,75 por 18 milímetros. En ramo posterolateral se implantó un stent liberador de drogas de 2,5 por 15 milímetros, y finalmente las arterias quedan sin lesión significativa y con buen flujo distal. En la evolución se mantiene asintomático y es dado de alta a su centro de referencia a las 48 horas bajo triple terapia antitrombótica, aspirina 100 miligramos día, clopidogrel 75 miligramos día y rivaroxaban 20 miligramos día, esperando la resolución de su patología vascular. Bueno, evidentemente todas las preguntas que se hizo el doctor Viñolo son las que nosotros vamos a hacerles ahora, se las vamos a devolver. Una cosa sí parece quedar bastante clara, que cuando nosotros estamos frente a una valoración preoperatoria, y sobre todo en estos casos donde son pacientes de alto riesgo, que la toma de decisiones no es fácil, debe ser tomada en conjunto. O sea, el paciente de valoración preoperatoria es un paciente multidisciplinario, donde tienen que intervenir el cirujano, en este caso el vascular, que tal vez los vasculares sean de los pacientes más complejos a la hora de tomar las decisiones, y el anestesista también tienen que formar parte de la decisión. Siempre en conjunto las decisiones se toman mejor. Entonces la pregunta que voy a hacer ahora es la que ya se hizo el doctor Viñolo, es ¿cómo continuamos en este paciente? Bueno, que tiene una FA, por lo cual tiene que estar anticoagulado, pero que además debe recibir una doble agregación plaquetaria, en un paciente que se le colocaron 3 stents, pero que a su vez debe ser sometido a una cirugía vascular a por lo menos mediano plazo. ¿Cuánto sería el tiempo que ustedes mantendrían la doble antiagregación para manejarse en un margen de seguridad?
No, yo viendo un poco el caso con el diario del lunes, digamos, en general vemos muchos de estos pacientes de nuestra práctica clínica. En este debe ser, me imagino que la función renal es normal, lo cual debe ser casi un milagro, porque habitualmente son pacientes que tienen una disminución del clearance y eso complica todo. Y en general como clínico, yo lo que tiendo es a aguantar lo coronario y a que el vascular resuelva con el procedimiento más simple posible. Hay veces que en Uruguay tenemos que sentarnos a hablar con el vascular, tratar a veces de convertir una cirugía de bypass por una cirugía de angioplastia o de stent, que muchas veces por un tema de financiamiento del sistema cuesta un poco más conseguirlo, pero sentarse, hablar, ver qué tipo de cirugía tiene y tratar de torcer un poco la decisión a que se resuelva lo vascular, porque luego estamos en este brete. Si la isquemia era tan grave como pensábamos, tendremos que pasar el anticoagulante a enoxaparina y lo va a tener que operar bajo doble antiagregación plaquetaria, porque este es un paciente que es de enorme riesgo en el postprocedimiento inmediato a suspender la doble antiagregación plaquetaria. Entonces, si estábamos hablando de que tenía una isquemia crítica que lo invalidaba, bueno, post-angioplastia, esperamos, yo no te puedo decir si 72 horas o una semana, pero lo operaría bajo doble antiagregación plaquetaria. Lo que pasa es que todavía no tengo claro qué cirugía quiere hacer el vascular, que eso es clave. Es como que sin eso no podemos hablar, porque sin saber la severidad de la arteriopatía y qué tipo de bypass y qué tipo de intervención plantea, pero habitualmente ellos no tienen problema en operar bajo doble antiagregación plaquetaria. No es eso un problema demasiado importante para los vasculares. Gustavo, ¿cuánto supongamos que se opera? Disculpa, y si quisieras operar sin doble antiagregación, bueno, por lo menos un mes. Bien. Esa sería la respuesta a lo que... Bueno, esa era la pregunta. Esa es la respuesta disculpa, pero lo que pasa es que si estaba tan mal que lo internaron para operar, no tiene mucho sentido hacer una angioplastia para ahora estar esperando un mes. No, es como que quedamos acorralados dentro de nuestros propios argumentos. Sí, la idea Nos estamos mordiendo la cola, digo. La idea del equipo tratante fue esa. Y bueno, la pregunta iba por ese lado. Una vez, supongamos que se opera en un plazo breve, ¿hasta cuándo en un paciente que además va a tener que estar anticoagulado, cuánto tiempo mantiene de triple terapia y cuándo pasa a un solo antiagregante y anticoagulación? Bueno, qué pregunta, porque lo que dijo Álvaro es lo que pasa. Estos pacientes van por calles que se cruzan, entonces cuando creo que arreglo algo, lo que estoy haciendo es entorpeciendo la reparación de la otra cosa. Y esto es relativamente frecuente y creo que los pacientes son así. No leen un capítulo del libro, los leen todos juntos. Entonces nos enfrentan a este tipo de situaciones. En principio uno diría que la triple terapia es razonable por el tipo de angioplastia que tiene, mantenerla una semana. Y después en este paciente se podría suspender un antiagregante y de elección uno suspendería la aspirina. El tema es lo que dijo Álvaro. Yo creo que hay que hablar con el cirujano vascular y tener la certeza de que lo va a operar con qué antiagregación. ¿Qué aceptas tú para intervenir esta arteriopatía obstructiva periférica? Pero que sea realmente lo que refleja la realidad. Porque a veces pasa que uno lo deja en manos de otro colega y el otro colega llega una semana antes, suspende la antiagregación y entonces el paciente va a la cirugía sin antiagregación, se suspende rivaroxaban por heparina, por ejemplo, y el paciente va solamente con anticoagulación y eso no es prevención de trombosis intrastent. Entonces creo que lo que hay que saber es cuál es el plan quirúrgico y cuál es el compromiso del cirujano. Si a mí me dijeran que hay que operarlo con un antiagregante, cualquiera de los dos es razonable, aspirina, clopidogrel, pero no recomendaría que eso ocurriera en el primer mes post-angioplastia. Definitivamente no lo recomendaría. Ahora, lo que sí pediría es que este paciente se opere en un hospital, sanatorio, lo que fuera, que tuviera recurso de cardiología intervencionista.
porque si llega a pasar lo que estamos sospechando, que es el gran riesgo que tiene el paciente, trombosis intra-stent, recordemos que tiene un criterio para angioplastia compleja y es que tiene 3 stents. No tiene bifurcación, no tiene obviamente 2 stents en bifurcación, no tiene tronco, no tiene, creo que no llega a 60 milímetros, pero si no llega, está ahí. O sea que tiene algún criterio de alto riesgo trombótico. Si ese riesgo trombótico 2,75 más 3, 5,75, 6, 7, sí, pasó los 60 milímetros largo, o sea que sí tiene riesgo adicional de trombosis. Si trombosa en el posoperatorio inmediato, no va fibrinolítico. Entonces, tengo que llevarlo a la sala de hemodinamia y por lo tanto, aceptar allí un traslado para llegar es perder el tiempo. Entonces, me parece que esa recomendación, que a veces es compleja, uno debería tenerla en cuenta. Y si no, tomar las precauciones del caso para que si ocurre, diligenciarlo rápidamente. Resumiendo, en el primer mes trataría de no operarlo. Igual el riesgo trombótico no es bajo. A partir del tercer mes uno lo puede considerar intermedio, pero después de lo que está la mesa interpretando como alguna forma de síndrome coronario agudo en este tipo de pacientes, uno diría que entre 6 meses y un año el riesgo es intermedio y después de eso el riesgo es bajo. Y bajo, bueno. Lo que sí creo que la cirugía de miembro inferior no es de alto riesgo hemorrágico. Hay un documento de la Sociedad Canadiense de Anestesia que los ubica en riesgo hemorrágico intermedio a estos pacientes. Bien. Bueno, agradecemos por sus intervenciones. Vamos a dar paso a la segunda historia. ¿Ya lo operaron de las piernas? Sí, bajo doble antiagregación. Bien. Y después siguió con triple terapia. Y bueno. Buena evolución. Sí, buena excelente evolución. Le damos paso a la doctora Virginia Peire, que nos va a presentar la segunda historia clínica. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Virginia Peire, soy residente de segundo año de cardiología de Casa de Galicia y voy a presentar la siguiente historia. Es un paciente de sexo masculino, de 48 años de edad, procedente de Montevideo, trabaja como administrativo, no presentaba antecedentes familiares a destacar. Como antecedentes personales es un asmático leve en tratamiento con beta-2 a demanda, realiza actividad física habitual de forma recreacional, previamente era un maratonista. Como factores de riesgo cardiovascular es un hipertenso. En cuanto a la enfermedad actual, el 21 del 6 del 2020, el paciente ingresa a cuidados intermedios por un cuadro de neumonitis COVID con insuficiencia respiratoria. Esta es la analítica del ingreso. Tenía un PCR COVID-19 positivo del 6 del 6, unos de dímeros de 14, una PCR de 143, una vez de 53, un hemograma normal, no presentaba anemia, no presentaba leucocitosis ni plaquetopenia, una función renal e ionograma normales y una ferritina de 1000. A su ingreso se inició corticoterapia y tromboprofilaxis. En la evolución el paciente agrega elementos de insuficiencia cardíaca global descompensada, por lo que se traslada a CTI. Se inició ventilación no invasiva con oxígeno alto flujo y se inició tratamiento fisiopatológico de insuficiencia cardíaca en base a nitroglicerina y diuréticos de asa en bomba de infusión continua. Se realizó a continuación un electrocardiograma, una radiografía de tórax y un ecocardiograma transtorácico. Esta es la radiografía que se realizó, que como podemos ver tiene un índice cardiotorácico aumentado, tiene una redistribución de flujo a los vértices y tiene borramiento de los fondos de saco costodiafragmáticos. Este es el electrocardiograma, que puede evidenciarse una taquicardia sinusal a 120 ciclos por minuto, un PIPR normales, una secuela en cara inferior y un supradesnivel de segmento CT de B1 a B4 en cara anteroseptal. Se realizaron troponinas que fueron negativas. A continuación se realizó un ecocardiograma transtorácico, presentaba una FEI de 20%, una hipertrofia ventricular izquierda excéntrica severa, aquinesia de todos los segmentos apicales con hipoquinesia del resto de los segmentos, se evidenció un ventrículo derecho dilatado con función sistólica conservada, vía auriculomegalia severa, insuficiencia mitral leve, insuficiencia tricúspide moderada y no se observó derrame pericárdico ni masas intracavitarias. Ante este paciente, con los datos que le aportamos de la historia clínica y los exámenes, estos son los planteos que surgieron: un infarto con elevación del CT anterolateral, una insuficiencia cardíaca descompensada con infección por SARS-CoV-2 o una miocarditis por COVID-19. Bueno, este es el paciente entonces.
48 años cursando una infección por COVID, por SARS-CoV-2, y que en el curso de una neumonitis COVID instala una insuficiencia cardíaca. El paciente estaba cursando en cuidados moderados y en el debacle de la asistencia por COVID, como sucedió, no tenía electro ni tuvo eco hasta el momento en que manifiesta síntomas de insuficiencia cardíaca. En ese momento es que se realizan este electrocardiograma que ustedes vieron, que muestra un bloqueo de rama derecha y un supra de B1 a B4, un eco con una FEBI de 20% y dilatación de las 4 cavidades, y troponinas negativas y sin Angor. Entonces la pregunta que le hacemos al panel es, ¿por cuál de estos diagnósticos se inclinarían de los que están planteados? Esto es un infarto anterolateral en el curso de la infección COVID, esto es un paciente que ya debería tener una cardiopatía previa que se descompensa por la infección, es una miocarditis COVID. Y otra pregunta sería si en este contexto de infección por SARS-CoV-2 si podría ese electro corresponder a un tromboembolismo pulmonar. Se lo dejamos para que lo analicen. Y debió ser un diagnóstico planteado, es lo que bueno. Sí, primero que nada, yo te quería pedir si puedes ir a la placa. Sí, cómo no. La placa, si bien tiene un aumento del índice cardiotorácico sugestivo, una cardiomegalia, las imágenes pulmonares en parches inhomogéneas son típicas de la neumonitis COVID. O sea, no es una placa sugestiva de falla cardíaca. Podríamos ver cómo estaba el ProBNP, pero en un paciente que está con buena presión, orinando bien, con buena función renal, yo por ahora le vendría atribuyendo esta placa más a la neumonitis que a una falla cardíaca. Por lo cual, el punto 2 creo que era insuficiencia cardíaca descompensada por COVID, creo que no es un planteo a tener en cuenta. Y después, si pasas el electro, en el electro, digamos, lo que se destaca, lo que rompe los ojos es que hay un supradesnivel del ST significativo de más de 2 milímetros de B1 a B6, de toda la cara anterior con bloqueo de rama derecha. Entonces, primero que nada, esto puede ser un TEP. Bueno, cuando vemos un supra del ST en ABR y un supra del ST en B1, hay que pensar en TEP, sobre todo en un COVID. Pero en este caso, en el TEP, el supra es mayor en B1 y va disminuyendo de altura, o sea, la magnitud del supra va disminuyendo. Es mayor en B1 que en B2 que en B3. Acá es al revés, va creciendo de B1 a B2 a B3. Así que si aplicamos que con el mono hemos compartido con el doctor Viñolo, muchos espacios docentes, si aplicamos la medicina cuadrada, la medicina del 99%, esto es sugestivo de una oclusión de la DA proximal y probablemente con un sufrimiento de tronco. ¿Por qué no tiene dolor y por qué las troponías son negativas? Y bueno, seguramente el paciente no leyó el Bramwell. Entonces pero con un paciente crítico y este electro, lo único que puedo hacer es un cateterismo diagnóstico y después hacemos el ateneo. Pero el primer planteo es de síndrome coronario agudo con elevación del ST, probable oclusión de DA proximal, probable sufrimiento de tronco, y después vemos el planteo de miocarditis COVID podría venir después si las coronarias fueran normales. Pero en este momento se impone descartar la oclusión coronaria. No sé, Gustavo, si tenés algún... Capaz que daría vuelta a la última frase que hiciste, en vez de no sé Gustavo, Gustavo no sabe. Es algo... porque las opciones que nos pusieron son complejas, porque con troponinas negativas decir que tiene un infarto y decir que tiene una miocarditis es difícil. Me podés decir que capaz que la dosificación de troponina fue muy precoz en relación al diagnóstico de infarto, pero este fue un electrocardiograma incidental. Él no se quejó de Angor y un día lo vieron con ¿qué cosa, Laura? Con edema de miembros inferiores, además de su cuadro inicial, y sospecharon que tenía algo más. Sin embargo, Álvaro acaba de argumentar en contra de insuficiencia cardíaca y los argumentos no fueron malos. Entonces, si uno tuviera que elegir una de las tres opciones,
creo que se maniata. Y entonces me parece que la forma de avanzar en este caso está en la pantalla. Si hay supra y no tengo un diagnóstico concreto, todo esto sería pericarditis pura, sin nada de compromiso miocárdico y localizado en una cara, es lo que no me enseñaron. Pero bueno, yo qué sé, podría ser, porque tiene troponinas negativas, entonces compromiso miocárdico no debería tener. Insisto, electrocardiograma incidental. El paciente no llamó por Angor. Y no es el anterior, que era un diabético grave, tampoco es. Entonces, y si lo fuera, también es incidental. Yo creo que si veo un supra, no tengo explicación, el supra responde a una arteria, tengo que tener un documento anatómico de qué está pasando en las coronarias pronto. Y con las troponinas lo que haría es repetirlas. Un error comete cualquiera y capaz que se positivizan después, capaz que eran positivas, no sé, capaz que hubo un error, las repetiría y pediría un cateterismo. Nos mostraron el ecocardiograma, ya lo vimos. El informe, sí. El ecocardiograma es conteste con que hay un problema en cara anterior, bloqueo rama derecha, supra anterior, aquinesia apical de todos los segmentos, función ventricular dramáticamente disminuida, hipoquinesia de todos los segmentos. Hay una cardiopatía de base grave. ¿La miocarditis COVID podría llevar algo a cuenta de esta caída de FEBI? Sí, pero insisto, de nuevo, troponinas negativas. En un cuadro de relativa corta evolución, como es la internación por COVID. Creo que hay que ir a lo anatómico coronario y las troponinas las repetiría y las dejaría en la sala de espera. Otra pregunta, Gustavo, también desde el punto de vista del hemodinamista. Ya nos dio una pista, en este caso en particular, que el supradesnivel del ST, por más que tiene troponinas negativas, pero sin otra explicación es una indicación de coronariografía para ayudarnos a definir el paciente. ¿Qué otros elementos lo hacen definir en pacientes que cursan cuadros de insuficiencia cardíaca descompensada o que están con un cuadro de insuficiencia respiratoria para hacer un cateterismo de urgencia, y en qué casos prefiere iniciar un tratamiento para estabilizar al paciente, sabiendo que muchas veces este paciente en sala no tolera el decúbito, termina ventilado, termina en un CTI, y muchas veces el tratamiento de estabilizarlo 24 o 48 horas nos da un margen para hacer la sinangiocoronariografía en otras condiciones. Bueno, es una respuesta caso a caso. Creo que la mejor forma de decir que no estoy seguro es decir que hay que individualizar la respuesta, y creo que es cierto. ¿Por qué? Porque la respuesta fácil es: si tiene un síndrome coronario agudo, debe ser estudiado de urgencia. Si no es un síndrome coronario agudo, tengo tiempo de estabilizarlo y no voy a perder músculo en el camino. El matiz está en los síndromes sin ST. Un síndrome sin ST en un paciente que no tiene angina subintrante o intratable, el problema es el que acaba de decir Leandro. Si yo lo trato al paciente, si yo trato desde el punto de vista fisiopatológico su insuficiencia cardíaca aguda, probablemente tolere el paciente mucho mejor el cateterismo y evite un evento de asistencia respiratoria que frecuentemente es invasiva y que grava el pronóstico, y por lo tanto lo quiero evitar con un margen de espera. Pero la insuficiencia cardíaca es un criterio para intervención precoz en el síndrome sin ST. Entonces yo creo que mi opinión es que lo que tratamos de hacer día a día es, cuando esta situación se presenta, es si a partir del momento en que me avisan, yo tengo un plazo de horas, pocas, para hacer el cateterismo. Decime cómo evoluciona. Si te parece que viene mejorando, espera un poquito. Si el paciente no mejora, no tengo otro remedio que hacerle cateterismo, porque el gatillo es isquémico seguramente y entonces lo tengo que resolver. Ahora, si no es un síndrome coronario agudo, entonces primero el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y después el cateterismo y la eventual resolución. Más sabiendo que algunas o varias veces nosotros no tenemos la posibilidad de resolverlo, entonces menos va a ser operado de emergencia y llegar a un diagnóstico en el paciente no inestable desde el punto de vista coronario, capaz que no acelera la resolución de su cardiopatía isquémica. Puedo esperar un poco. Siempre son pacientes en el que se prende una luz, se prende una alerta, y yo tengo que ir hora a hora averiguando qué está pasando con él. Sí, Álvaro. No, yo me pongo en el lugar del médico intensivista, digamos. Yo hago guardia de 7 días y esto lo hemos vivido frecuentemente, que
cuando tenemos un paciente COVID, un paciente crítico que se puede perjudicar con el traslado, que aparte el servicio de hemodinámica que lo está recibiendo también tiene complicaciones con respecto al aislamiento. Uno dice, bueno, ¿qué posibilidades tengo y cómo juego a favor del paciente? Yo me podría poner de abogado del diablo y decir, bueno, este hombre tiene una cardiopatía isquémica dilatada, tiene una disquinesia de cara anterior que no vio el eco, el supra es por una disquinesia, no metió Q, no sé por qué, porque bueno, tiene un bloqueo de rama derecha y capaz que se comió la primera R y no la estoy viendo. Y la otra posibilidad es que esté cursando un infarto de EDA. Entonces, si yo retraso el cateterismo pensando que esto es crónico y era un infarto de EDA, el paciente está muerto. En cambio, entonces yo creo que esto se resuelve con la médula sacra, arco reflejo, supradesnivel del ST, con topografía de coronaria en un paciente crítico es igual a cateterismo dirigido a eventual angioplastia primaria. Y listo. Y si después tiene las coronarias normales, nos juntamos con un mate en Uruguay y conversamos las posibilidades diagnósticas. Pero en el momento, domingo, 11 de la noche, tengo este paciente, llamo al hemodinamista y empieza, ¿y a vos qué te parece? Y que sí, que no. Lo que me parece es que si tiene supra con topografía de una arteria, lo tenemos que mirar. Y si está tapado, lo destapamos. Porque si era un infarto que se le ocurrió no tener dolor y no tener troponinas, el paciente perdió. Lo otro que quiero aclarar es que nunca le pedimos troponinas en los supras, ¿no? O sea, esto es electro, supra, distribución coronaria, cate, listo. Las troponinas no las quiero, no me interesan, porque si son negativas no les creo. Y si son positivas perdí tiempo. Entonces, como yo diría, como intensivista, actuar con arco reflejo bajo, lumbosacro, ni siquiera muy alto, y si veo esto, es cateterismo para tratar de favorecer al paciente con angioplastia primaria. Contanos, Virginia, cómo sigue el caso. Bueno, a continuación se hizo una cineangiocoronariografía. Acá vemos una cateterización selectiva de la arteria coronaria izquierda. Tenemos a continuación una imagen más también de la coronaria izquierda. Y una cateterización selectiva de la arteria coronaria derecha. Si les parece, paso a leer el informe. Se evidenció arterias coronarias de paredes irregulares con lesiones difusas, imágenes sugestivas de disecciones coronarias crónicas. Se evidenciaba una lesión severa en tercio proximal y medio, imágenes compatibles con disección en la descendente anterior, una imagen compatible con disección en tercio proximal y medio del diagonal, una lesión moderada de tercio medio e imagen compatible con disección en tercio proximal y medio del primer marginal, y múltiples lesiones severas e imagen compatible con disección tanto en tercio proximal, medio y distal de la coronaria derecha, como el descendente posterior y posterior lateral. También tenemos estas imágenes pausadas para que se pueda ver mejor. Obviamente el resultado de la cineangiocoronariografía fue algo inesperado, ¿no? Una disección de prácticamente todos los vasos coronarios. Me gustaría conocer la opinión de todo el panel con respecto a esto, pero en particular del doctor Crestanelo, desde su experiencia, si han visto casos similares, ya sea con infección COVID o no, y si hay alguna posibilidad de tratamiento bajo algún medio de reperfusión de este tipo de lesiones. Muchas gracias. Yo creo que este paciente ha tenido este problema por mucho tiempo. Una persona que a pesar de que esté tan enfermo con una fracción de eyección del 20%, pero no está en shock cardiogénico y tiene el ventrículo dilatado y las aurículas también dilatadas, de manera que esta patología ha sido cursado por un tiempo importante. Antes de manifestarse clínicamente.
En términos qué es lo que hacer con estas disecciones y si hemos visto algunas en relación con COVID, no hemos visto ninguna en relación con la infección con COVID. Y en términos de las disecciones coronarias es un problema difícil de tratar. Si es una disección coronaria aguda, en general recomendamos anticoagulación y a no ser que estemos forzados a operarlas. Estas disecciones crónicas habría que realmente ver el angiograma en detalle y ver si podemos mejorar la circulación coronaria para hacerle un bypass, pero son técnicamente difíciles, sobre todo tratar de restablecer la circulación a todo el miocardio. Gustavo y Álvaro, desde el punto de vista de... Creo que, no, me parece que está bueno que Álvaro, que pedía viva voz el cateterismo, ¿qué hago, Álvaro? Bueno, yo me adhiero a la opinión del doctor Crestanelo, viendo esta disección que aparte parece que la pared en la doble luz es bastante gruesa, esto no, y reviendo el ecocardiograma, y repensando el paciente, seguramente el supradesnivel de cara anterior, si repetimos el electro al día, los 2 días, a la semana, va a seguir igual, y seguramente no era por una oclusión arterial aguda. O sea, creo que era la otra opción, pero el cateterismo era mandatorio porque, bueno, uno en el momento en que lo pide no puede descartar con un bloqueo de rama derecha y un supra de B1 a B5, una oclusión de la DA. Las disecciones crónicas, como hemodinamista salgo corriendo y las toco, porque, o sea, en general no tienen indicación de stent. Cuando el paciente realmente está con isquemia grave en curso, capaz que si la arteria es chica podemos tratar de resolverla, pero si afecta ya tronco o vasos importantes, ya es más patrimonio del cirujano cardíaco. Tratamos de no tocarlas porque ponemos un stent, escurrimos la disección y vamos formando hematomas compresivos y nunca sabemos a terminar de stentear y empeoramos la situación. Entonces, este paciente es excepcional, yo nunca vi un paciente así. Esto seguramente es crónico, seguramente esté vinculado a alguna afección del tejido conjuntivo y alguna debilidad del tejido conjuntivo, tal como vemos, bueno, en la aorta con el Marfan, no conozco, yo nunca vi uno así. Y probablemente la descarga de catecolaminas con el COVID, la infiltración de eosinófilos por la inflamación del COVID, capaz que haya hecho que empeore algo. Pero el cuadro clínico en un paciente que está desaturando con esa placa, con OAF, sin shock, orinando bien y sin falla renal, es un cuadro clínico de COVID en el cual esto parece que es un hallazgo incidental. Bueno, una pregunta más al doctor Crestanelo. Ahora que el hemodinamista salió corriendo, ahora le damos ya está por 18 de julio de Ejido. Vamos a pedirle respuestas cortito, breves bien corto, solo agregar algo a lo que dijo Álvaro, que es que el problema es cuál es la luz verdadera. Entonces, el stenting en una disección coronaria crónica o aguda, el problema más importante que tiene es en qué luz coronaria estoy. Si lo pongo en la falsa, voy a ocluir la arteria. Entonces, es muy difícil y, por lo tanto, a menos que haya isquemia en curso y que la disección sea aguda y no haya otro remedio, lo que dijo Juan es lo correcto. El paciente debe quedar con medidas antitrombóticas y, en general, y ahí termino, las disecciones agudas terminan sellándose y la luz se restituye ad integrum, salvo en algunos pacientes, pero esto es absolutamente no conocido. Yo no había visto esto, Álvaro tampoco, ya somos 2.
Bueno, y la pregunta era eso entonces, ahora que los hemodinamistas se retiraron, si el doctor Crestanelo considera un paciente joven con una FEBI severamente disminuida, si haría algún estudio de viabilidad para pensar en la posibilidad de una cirugía cardíaca, pensaría en la posibilidad de un trasplante o lo mantendría con tratamiento médico. Este paciente es difícil, digo, desde el punto de vista quirúrgico es difícil de solucionar. A lo largo de 20 años probablemente habrá operado en 2 o 3 pacientes que han tenido disecciones crónicas y eran más localizadas, sobre todo con eran limitadas a la descendente anterior. Y tenían un tabique de disección bien definido y no está muy claro exactamente qué es lo que hacer, pero uno piensa teóricamente que hay que resecar el tabique y restablecer la circulación o prevenir circulación a ambas lúmenes. Pero es un tratamiento empírico similar a lo que hacemos con las disecciones crónicas de la aorta descendente, pero que no tienen, no les puedo decir exactamente cuál es la solución a largo plazo y si es mejor hacer algo o revascularizarlo de esa manera o mejor pensar en otro tipo de tratamiento como mencionaste tú, el trasplante. Bueno, muchas gracias. Ahora, a continuación de esto, se hicieron algunos estudios para descartar patología vascular en otros territorios y una resonancia, por lo que queremos darle la palabra a la doctora Julia Aramburu para que nos diga qué podemos obtener de la resonancia de este paciente y después que nos haga una breve reseña del rol de los estudios de imagen en los síndromes coronarios agudos. Sí, ahí está la... Bueno, acá en esta que es la resonancia de este paciente, acá en la próxima. Esta que es la resonancia de este paciente. Bueno, ahí lo que se veía ya eran las secuencias cine que le llamamos nosotros, que son secuencias de función, donde veíamos un 4 cámaras, que ahora lo vamos a volver a ver, con un claro aumento de los volúmenes. Lo que pasa es que estaba la anterior, claro, la que queríamos mostrar, la del paciente. Y se veía con claro aumento de los volúmenes de ambos ventrículos, con severo compromiso de la función sistólica, dilatación de la aurícula izquierda, lo que hablábamos, dilatación de la aurícula derecha, todo lo que habla, claro, de una enfermedad ya crónica. Y bueno, y estas son las secuencias de realce tardío. ¿En qué nos sirve acá en estos pacientes? Bueno, nosotros siempre realizamos en los pacientes, sobre todo que tienen cuadros de infarto de miocardio y no tienen lesiones coronarias, que no es el caso acá, ya sabemos cuál es la etiología, que son las disecciones, pero cuando no tenemos lesiones coronarias, ¿qué explican la resonancia fundamental para, digamos, abrir las aguas, decir si este paciente es isquémico o no es isquémico? Acá ya por el cuadro clínico y por lo que encontramos en el cateterismo, sabíamos que la etiología acá es isquémica. Y bueno, y lo que se ve, no son claras estas imágenes, pero el paciente tiene realce tardío subendocárdico, ¿ya? No sé si ustedes logran ver en la pared anterior, en la región anteroseptal y en la región inferolateral. Es subendocárdico y acá la riqueza que tiene esta secuencia es que nos puede dar, de acuerdo al grado de transmuralidad de ese realce, la posibilidad de valorar la viabilidad. En este caso tenía algunos segmentos que eran claramente viables y otros que están en las zonas grises, que le llamamos nosotros, de acuerdo al grado de transmuralidad, que ahí necesitamos estudios funcionales como para que nos ayude a decir si es viable o no el segmento. Me olvidé decir que en las secuencias de función era clara la disquinesia que tenía apical, que explicaría quizás ese supradesnivel, lo que habíamos hablado antes.
Muestro rápidamente, entonces, no sé si nos da tiempo. ¿Está acá? Sí. Perdón, que no nos entendemos. Mostrar ahora es lo más rápido posible. Es un poquito lo que es el papel de la multiimagen en el síndrome coronario agudo y en especial en los pacientes que tienen infarto con coronarias normales o sin lesiones coronarias significativas. Nosotros actuamos fundamentalmente en 3 grandes escenarios: en la sospecha del síndrome coronario agudo, en el diagnóstico de infarto con coronarias normales o con lesiones menores al 50% y en la evaluación posinfarto. De acuerdo a este algoritmo diagnóstico, cuando nosotros tenemos un paciente con infarto de miocardio, coronarias normales, el primer gesto diagnóstico es lo que decíamos antes, es saber si el paciente tiene una etiología isquémica o no es isquémica. Entonces acá es donde entra la resonancia, es fundamental. La resonancia, como vimos, es una buena técnica en cuanto a determinación de volúmenes, de función, de alteraciones sectoriales, función biventricular, pero quizás lo más importante de la resonancia es a la hora de caracterizar el tejido. Y ahí tenemos las secuencias de T2, potenciadas en T2, que nos dan evidencia si existe edema o no, y la presencia de edema nos dice que hay injuria aguda, que o hay isquemia o hay inflamación presoagudo, y nos localiza dónde está esa injuria. Y por otro lado, la secuencia de realce tardío, que de acuerdo a la distribución del contraste, se va a distribuir con patrones diferentes, nos dirá si es un patrón isquémico, entonces ese paciente realmente tiene un infarto, lo que llamamos minoca, simplemente que no es por lesiones significativas, y ahí están las probables causas, o el realce es no isquémico, y ahí nos orientaremos a miocarditis, y si hay ausencia real según Takotsubo u otras causas. Lo más importante es que la resonancia nos determina en estos pacientes, en el 87% de los casos, nos determina la etiología. Solo a modo recordatorio, el realce tardío se hace con gadolinium, que es un medio de contraste extracelular, que en condiciones normales el volumen de distribución es muy bajo, por lo cual no lo vemos. Cuando hay infarto y rotura de membrana y hay un pasaje pasivo dentro de la célula y vamos a ver el realce, y por supuesto cuando hay fibrosis, hay una densa matriz extracelular y aumento del gadolinium. Y así se distribuye en estos patrones bien diferenciales cuando es subendocárdico o es transmural, pero respetando un territorio arterial, hablamos de patrones isquémicos, y cuando tiene otras distribuciones intramiocárdicas, subepicárdicas, etcétera, nos orientamos hacia otras etiologías. O sea que a ese nivel entonces la resonancia es la técnica de elección que deberíamos realizar y que le ha valido un alto grado de recomendación, y que se recomienda entonces que todos los pacientes que tienen estos cuadros de infarto del miocardio con coronarias normales sin causa desconocida, se les debería realizar una resonancia. Acá tenemos las 3 causas más frecuentes: arriba la miocarditis con el edema y un realce intramiocárdico; en la parte media un pequeño infarto, ¿no?, con realce subendocárdico y edema inferolateral, y abajo la ausencia de realce y edema, sobre todo a nivel apical, como es el Takotsubo. Ahora, es importante saber cuándo debemos realizar la resonancia, y está claro y hay evidencia de que si la realizamos en las 2 primeras semanas vamos a tener mayores posibilidades diagnósticas. Fundamentalmente se van a diagnosticar más miocarditis, se van a diagnosticar más Takotsubo. O sea que realmente es importante hacer la resonancia en los primeros 15 días después del evento. Y en relación, esto lo voy a pasar rápido porque no tenemos mucho tiempo, en relación a la tomografía, sin tiempo, bueno, y nos entonces están acá. apurando. Bien, dejamos acá entonces. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a los panelistas, gracias al doctor Crestanelo, y gracias a la organización del Congreso por plantearnos esta mesa tan interesante. Bueno, gracias a todos y buenas tardes.